programa. Sí. Vamos a presentar a Walter Guillermo García, que va a ser mi goalkeeper en este emprendimiento que hemos asumido. Yo soy Miguel el Conejo Varela. Vamos a hacer un programa de un poco de historia de lo que es el peronismo, derribando algunos mitos del peronismo y del sindicalismo que han hecho una gran mentira sobre lo que era en realidad el peronismo y el sindicalismo. Walter sabe mucho de sindicato. Buen día, Walter. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Vos sabés que yo tengo historia vivida. La historia vivida Claro, del sindicalismo. por eso- Es lo más importante. Es cuando vos vivís la historia y la podés contar por la no la vivís. Vos le vamos a comentar a la audiencia que vos fuiste sindicalista de YPF en la época de YPF era nacional, Yacimientos petrolíferos. Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Y bueno, contá alguna de las historias que vos tenés dentro del sindicato. Cómo se trabajaba en el sindicato, lo que es un sindicato. Todas las buenas y las malas que pasaba dentro del sindicato, no solamente... Fueron años realmente maravillosos, porque uno aprende a vivir. Primero aprendes a vivir el peronismo de otra manera. Claro. Porque está asentado en las bases del peronismo, que es el movimiento trabajador. Sí, la columna vertebral del peronismo. Exactamente. Le vamos a ir explicando a la gente, más que nada, a la gente que no conoce, más los chicos jóvenes, los que quieran escuchar un poquito para escuchar otra historia, no solamente la que te cuentan en la televisión o en la radio, algunos, la mayoría antiperonistas, tratando de ensuciar y de denostar lo que fue el peronismo, que solamente también intervenido por otra gente se ha ido denostando solo. El peronismo, Sí. como todos los partidos políticos, la mayoría de la influencia extranjera eran a propósito para deteriorar los partidos políticos que existían en ese momento en Argentina. Y con el sindicato querían hacer lo mismo. Y vos fijate lo que era antes, llamémoslo el fútbol de la política, que los radicales y peronistas. Claro, por eso. Y después hay una frase muy importante de Churchill, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Perón ya está en el poder en Argentina, que dijo que había que intervenir políticamente, económicamente, socialmente y culturalmente a Argentina, porque iba a ser potencia y iba a arrastrar a todos los países de Sudamérica. Entonces había que intervenirlo para que no llegue a ser potencia, porque vamos a explicarle a la gente que las grandes potencias no te dejan a vos lo que pasa ahora, la desindustrialización del país. Cuando estuvo Perón fue una revolución industrial donde nosotros empezamos a fabricar nuestras propias cosas, pero claro, le estábamos gastando la materia prima que necesitaba Estados Unidos y Inglaterra para hacer la suya. Entonces éramos competencia. Entonces esa es la destrucción de la industria nacional. Que es lo que hay que empezar a reindustrializar este país nuevamente. Hay que generar políticas que puedan llegar a que todos podamos tener trabajo, que todos los hombres de bien de este país puedan trabajar, pero sin industria creo yo que es imposible. Tenemos muchos ejemplos. En lo que era, nosotros dependemos hoy mucho del campo. Ahora, bueno, dependemos del petróleo, que gracias al peronismo lo volvimos a recuperar, porque si no hoy sería todavía de Repsol, porque los que hoy se jactan de tener YPF son los que en su momento votaron en contra para no sacársela a Repsol. Así que hoy sería de Repsol y estaríamos dependiendo de comprar a otros países el petróleo, como hacen otros países de Sudamérica, como por ejemplo Uruguay. En Uruguay vale mucho la nafta porque no tienen una gota y tienen que comprar el petróleo fuera. Y nosotros nos autoabastecemos gracias a una obra muy importante que es Vaca Muerta. Bueno, Vaca Muerta ya la habían descubierto en la época de Repsol. Nada más que Repsol tenía la idea solamente de vender el combustible afuera y llevarse las ganancias, nada más. Entonces lo que iban a dejar eran los pozos secos. Bueno, YPF tiene historia. Antes de la privatización, YPF era una empresa espectacular, productiva,
autoabastecía el país. Pero cuando llegó Menem, lo que hicieron fue denostar a la empresa, vaciarla de contenido. No se podían generar negocios con YPF y le daban los negocios a otras empresas como Shell, como la ESO. Bueno, Yo te lo cuento porque yo trabajé en la empresa, fui ¿hasta qué año hasta tuviste? el 92. Bien. Fui representante comercial de la empresa y cuando nosotros íbamos a las industrias grandes de este país a ofrecer los productos de YPF, siempre Shell o ESO tenían mejores precios que nosotros. Claro. Entonces, Bueno, es lo que está pasando en este momento. En este momento lo que está pasando, que pasó siempre, porque el efecto de pedir las privatizaciones, que la gente quiera que privaticen las empresas, es muy fácil de hacer. Se desfinancian, se deja de invertir el dinero del Estado en esas empresas, entonces al no tener, yo recuerdo en los 90, cuando ABSA, que era la Obra Sanitaria de la Nación, no tenía ni siquiera una pala, tenía que ir a pedirle al municipio las palas para poder hacer los agujeros y para arreglar las pérdidas. Por eso te digo, pero es la desfinanciación de la empresa que después, al no tener, abaratan la empresa, la denostan para que la gente misma pida que se privatice. Pasó eso con todas las empresas del Estado y hoy estamos volviendo a ver lo mismo, pero mucho más rápido. exactamente. Y bueno, tenemos un topo dentro del gobierno. Él mismo lo Vino a dijo destruir, así. vino a destruir. Yo no entiendo a la gente que lo votó. Por eso siempre pregunto, no le echo las culpas a la gente, porque la gente buscó otra opción porque ya no le gustaba lo que había hecho el peronismo, lo que había hecho. Porque mucha gente habla solamente del peronismo, se olvidó que estuvo Macri 4 años ahí entre medio, que hizo un desastre. Ahora estuvo de la Rúa. Bueno, no, pero después de la reconstrucción que hizo Néstor Kirchner y Cristina, estuvo el gobierno de Macri, que es mucho más fácil destruir que construir. Entonces es mucho más fácil destruir que construir, que es lo que se está haciendo en este momento. Todos los días se destruye algo nuevo, nos levantamos y vemos que algo está destruido. Va a ser muy difícil recuperarlo, pero lamentablemente, para la gente que no le guste, van a volver a tener que llamar al peronismo para que reconstruya este país. Exactamente. Y bueno, vamos a cambiar un poco la temática. Vamos a agradecer. Bueno, Sí. siempre. Tenemos que agradecer mucho porque la gente por ahí no se da cuenta cuando agarra un teléfono celular y empieza a mirar un programa, todo lo que hay detrás de ese programa, toda la gente que trabaja detrás del programa para que pueda salir adelante. Sí, y todo lo que estamos haciendo, porque hoy salimos un poquito más tarde y hoy es una prueba también, porque el programa en sí va a arrancar el lunes a las 18, pero todos los días con estas pruebas vamos mejorando para tener una mejor llegada a toda la gente que nos quiera ver. Y aparte que vamos a pedir también la colaboración de la gente. Sí, siempre. Que llamen, que pregunten, que nos tiren ideas, que podamos empezar a ver la problemática de Maipú, ¿sí? Me interesa No mucho con, la nuestra- problemática. no con nuestros ojos, sino con los ojos de los ciudadanos, Claro. el común, el laburante, el que no tiene trabajo, el que tiene problemas económicos, el que no tiene llegada al municipio para que te solucionen, por ejemplo, una bolsa de comida, o que no tiene una ubicación habitacional para poder vivir y no hay ningún tipo de proyecto en este municipio que pueda permitir que la gente pueda tener una vivienda. Claro. Entonces, gracias a la provincia de Buenos Aires, hoy hay viviendas en Maipú. Sí, bueno, ahora le están reclamando que la provincia no le ha depositado el dinero para arrancar con las 30 casas. Pero no tienen en cuenta, y nadie te lo explica, porque los mismos muchachos que en el Consejo Liberante dijeron esto, se olvidan de que la nación le está debiendo muchísimo dinero a la provincia. Todas. Por supuesto que a todas las provincias, pero a la provincia de Buenos Aires más, porque vos calculás que la provincia de Buenos Aires es casi el 40% de la población de todo el país. Quiere decir que es la que recauda más impuestos y la que esos impuestos que son coparticipables no vuelven a la provincia como corresponden. Hoy estaba escuchando a alguien que hablaba de la obra social de IOMA. Por supuesto que dependiendo de la provincia, IOMA recupera lo que aportan los que son empleados de la provincia y los que tienen voluntarios. El tema es
que el gobierno de Axel Kicillof, no Axel Kicillof en persona, porque él no se dedica, porque enseguida ese Axel tiene la culpa. Bueno, no, tiene su gente que trabaja en IOMA y hace lo imposible con la recaudación, porque hay algo de recaudación que recibe la nación que no se la está devolviendo. Justo ayer mismo estábamos hablando con la obra social que yo tenía en Ferroviario, OFE. Bueno, cuando mi hijo cumple los 21 años, pide para quedarse en OFE, que antes no te dejaban si vos no eras ferroviario, y hoy con la necesidad que tienen las obras sociales lo aceptaron como aportante a la obra social. Ayer me comunico con la obra social y la obra social está quebrada. ¿Por qué? Porque los empleados de ferrocarriles le hacen el aporte obligatorio, le descuentan para la obra social. Pero la nación no le devuelve esa plata a las obras sociales. Están todas las y como esa empresa, hablamos de todas las empresas que dependen de la nación, que no le devuelven a las obras sociales el aporte que están haciendo, que están buscando la vuelta para que no te lo descuenten por la boleta de sueldo, sino poder hacer el aporte vos voluntariamente porque no está llegando a las obras sociales. Te están desfinanciando. Bueno, es lo que hablábamos recién. Le pasa lo mismo. Bueno, para mí le pasa lo mismo. Y OMA no es ninguna excepción. La provincia de Buenos Aires tiene impuestos coparticipables que tienen que venir de la nación que no se la están devolviendo porque están judicializándolo con el tema de las universidades, con el tema de la discapacidad. La provincia se está tratando de hacer cargo de todo, pero está dividiendo los pocos recursos que le quedan en lo mucho que tiene para repartir. Incluso corre riesgo el sistema alimentario de la provincia de Buenos Aires, que le entregan en las escuelas a las familias. Pero corre en riesgo la vida de todos, vos desfinanciás las obras sociales y la gente se muere porque le hacen falta los medicamentos. Esto es un genocidio a cielo abierto donde no les interesa la vida del prójimo. Han pregonado tanto la libertad que vos te salvás personalmente, solamente vos que no necesitas de nadie para salvarte, y eso es una mentira. Es una mentira porque estamos a distintas categorías. El que tiene más plata va a sobrevivir y el que no tenga nada no va a sobrevivir. No va a sobrevivir. Esto es bien común. No. Y si el mismo Milei dijo que el bien común no existía, y lo dijo en contra del Papa. Así que imagínate lo que le meten a la gente en la cabeza. Sí, no, es impresionante. La verdad que cuesta mucho entender, cuesta un montón entender, más cuando uno viene del palo peronista, ¿no es cierto? Cuando vos sabés que cuando hay una necesidad, hay un derecho. Bueno, nosotros tenemos esa conciencia. Pero del palo radical también, porque el palo radical era nacional y popular en su primero. Empezó para contrarrestar a los conservadores, que son esta élite, los conservadores, los que se han apoderado de estos partidos de derecha. ¿Qué les pasa? Por eso, justo hoy estábamos hablando de YPF y mirá, YPF fue la primera petrolera estatal del mundo. Del mundo, no solamente de Argentina, del mundo. ¿Y quién la hizo? Hipólito Yrigoyen, un radical. Entonces tenemos que estar agradecidos de esos radicales que vivían para la patria. Hoy dejan mucho que desear. Y la verdad que sí, porque se desvirtuó tanto el partido, un partido centenario. Pero todos los partidos se han desvirtuado. Hoy las élites mundiales manejan a criterio, manejan el dólar. Por eso hoy que hay una posibilidad de salir del dólar porque están trabajando China en yuanes, Rusia está trabajando con China, hoy es el momento de sacar el dólar del mercado mundial. Entonces va a perder poder Estados Unidos porque si no sigue manejando... ¿Te has dado cuenta de lo que está haciendo? Es la moneda de respaldo de todas las economías. ¿Pero por qué? Porque ellos la impusieron. Sí. No fue porque nosotros quisimos. No fue y bueno, nunca. Estados Unidos siempre hizo las cosas de prepo y a beneficio de ellos, nunca benefició. Hablaban de beneficiar las democracias y vos fijate,
todos los lugares donde donde intervino Estados Unidos dejó tierra arrasada, no dejó democracia. Lo único que le interesaba eran el petróleo, todo lo que le diera beneficio. Cuando ya no tenían beneficio, se retiraban y dejaban tierra arrasada. Entonces, es solamente conocer la historia. Por eso este programa se refiere a la historia y hace mucho énfasis en eso, para que no volvamos a repetir siempre la misma historia. Y la misma equivocación. Perón mismo decía, tenemos que mirar las equivocaciones del resto y las equivocaciones nuestras para no volver a cometerlas, porque perjudicás a mucha gente. El voto a Milei perjudicó a mucha gente, y el otro día escribí algo en el Facebook, lo cual no tuvo mucha repercusión, pero hoy lo voy a decir otra vez. El perdón no soluciona el problema. Cuando vos ya metiste la pata, el problema ya está hecho, y el perdón solamente alivia el alma solamente, pero no alivia el problema. El problema ya está hecho. Entonces la gente que votó a Milei, el daño está hecho. Bueno, hoy también la gente que votó a Milei puede pedir perdón, puede decir que se equivocó. Bueno, hay que empezar a pensar las cosas antes de hacerlas. No hay que votar por odio, no hay que votar por antiperonista, porque mucha gente, por eso te vuelvo a repetir, le han contado historias que no son reales. Por eso en este programa vamos a desmistificar un montón de cosas que se dicen del peronismo, para que las quiera escuchar, y el que no las quiere escuchar, bueno, nosotros sumando a alguien a lo que nosotros pensamos, queremos tratar de mejorar la vida de todos los que están del otro lado. Y es importante que nos visiten alguien que quiera aportar. Pero siempre acá, el otro día en el copete que hicimos para promocionar este programa, dijimos, las puertas están abiertas para todos. Para todos. El que quiera venir y tenga otro planteo, una discusión, mientras sea seria y sana, sin faltarnos el respeto, estamos abiertos a cualquier discusión. Con los libertarios, con los radicales, con el que sea, con los mismos compañeros peronistas, los invitamos a que vengan y propongan sus ideas, qué es lo que quieren para Maipú, qué es lo que queremos para la Argentina. Exactamente. A mí me importa mucho Maipú. Sí, me importa mucho la Argentina, pero me importa mucho Maipú. Y bueno, pero ¿por qué? Porque es la matria chica nuestra. Construir un Maipú pujante, un Maipú con laburo, un Maipú que aglutine a todos por igual, eso me interesa. Y bueno, y yo creo, me van a decir que soy un pedante y arrogante, pero yo creo que es mucho más fácil de lo que dicen manejar un pueblo de 10.000 habitantes. Manejar un pueblo de 10.000 habitantes, manejándolo bien, esto tendría que ser una potencia. Y realmente sí, es lo que uno sueña. Es lo que uno sueña y es para lo que ha vivido. Yo en toda mi vida me gustó mucho la política, nunca me dediqué a la política por el trabajo, por lo que sea, siempre me gustó, siempre participé, pero no tuve una participación activa. Bueno, hoy tenemos una participación activa. Una participación activa desde un micrófono, que es muy importante porque lo escucha mucha gente. Desde un micrófono y desde un grupo. Y de un grupo de laburo. Tenemos un grupo de laburo, el MDF, que nos ha abierto las puertas. Estamos trabajando políticamente, ya vamos a llegar a presentarnos en sociedad, pero siempre trabajando dentro del Partido Justicialista. La idea es estar todos juntos, nos necesitamos todos, pero también queremos ser escuchados, como no somos escuchados hasta estos momentos. Pero bueno, la historia tiene esas cosas. A veces, ¿cómo decirte? Hay procesos que llevan mucho tiempo. Y hay que trabajar para que esos procesos reviertan esas situaciones y podamos tener toda la participación que nosotros queremos. Bueno, esa es la idea. Entonces, esa es la idea. El ida y vuelta, el estar todos en una misma mesa, pero que todos nos escuchemos, que todos sepamos que hay otro que pueda aportar. Pero siempre por eso, acá nadie sobra. Al contrario, faltan el que se quiere incorporar a trabajar, tenemos las puertas abiertas para que trabajen. Pero el otro día escuchaba a este grupo que se presentaron en Radio Urbana, el señor Ayatuí y el señor Uría, que bueno, se separaron del Partido Radical, hablaban del sentido común.
El sentido común es muy fácil decirlo, pero el sentido común es distinto de cómo actuamos nosotros sobre un problema. Entonces podemos actuar distinto y los sentidos comunes no son todos iguales. Yo siempre pregono que no es solamente lo que hablamos, sino lo que hacemos. Es más importante lo que hacemos que lo que hablamos. Porque hablamos todos muy lindo, pero no llegamos a concretar lo que hablamos tanto tiempo. Y viste que está el dicho que dice, para conocer a alguien hay que verlo andar. Y por supuesto, en la política es lo mismo. Claro, pero por eso no sabemos, porque hoy estamos todos de este lado, hablando muy bien, pero bueno, no sabemos cómo actuaríamos. Yo sé cómo voy a actuar, pero la gente no sabe, porque si yo no actúo, la gente no va a saber. Bueno, me puede ver actuar porque hoy soy presidente hace 13 años de un club, ves en las condiciones que están el club y en las condiciones que lo manejamos, así que por lo menos tengo un respaldo para ver cómo actuamos frente a la sociedad. Esa experiencia sirve. Todos. Por eso hay algunos que quieren hacer política y no pasaron por ninguna institución, no se arremangaron gratis para trabajar para nadie. Entonces es muy difícil. Es mucho más fácil cuando vos vas haciendo una trayectoria dentro de instituciones intermedias o lo que sea, para poder tener experiencia sobre el trabajo en equipo y sobre el trabajo que vos haces para los demás. Es muy importante. La verdad que yo estoy muy contento de acompañarte. Lo dudé. Pero sí. Lo dudé, viste, porque no es... vos decís, pero ¿qué hago? ¿Viste? No sé si tanto. Y pero, que sí, que no, que cómo, que cuento. El primer día que vos me invitaste, claro, me quedé dormido. Pero está bien porque a uno le genera que no va a saber qué decir, pero con esta charla, acá estamos como si fuera una charla de café. Exactamente. Nos olvidamos de que estamos detrás de un micrófono, que es lo más importante, porque vos no sabés la cantidad de gente que hay al otro lado. ¿Había micrófono? Y sí, por algún lado estamos saliendo. No, yo pensé que no salíamos ni hora, que era una práctica. No, es una práctica, pero creo que estamos en vivo. Así bueno, que... pero hay que saludar a todo el mundo. Bueno, ojalá que esto es, por ahí no hay nadie mirándolo, por ahí sí. Bueno, después después queda y la gente lo va a buscar y lo va a ver. Va a buscar. Mucha gente me deseó suerte. Mucha gente nos estaba esperando. Sí, nos estaba esperando. Agradecer a Suteba, agradecerle al MDF, agradecerle a Coco, al otro chico de las rastas que no me acuerdo, justo cuando lo necesitaba acordarme el nombre no me acuerdo, pero bueno, son los que están produciendo del otro lado, laburando la parte técnica, que se rompen el alma porque anoche empezó el programa de Sosa y tuvieron unos problemas con el micrófono que lo tenéis que ir solucionando. Por eso el trabajo del otro lado también es mucho. El trabajo nuestro de este lado es el más fácil. Yo calculo que sí. Así que, Conejo, yo por el momento estoy muy entusiasmado. Quiero que esto salga bien y ir dándole la impronta, y como vos dijiste al principio, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de sindicalismo, yo te puedo hablar de sindicalismo de los 19 años que entré a trabajar en IPM. Bueno, pero lo vamos a dejar para el lunes. Claro, hoy vamos a dejar la expectativa, vamos a hablar de tu experiencia en el sindicalismo y yo voy a derribar algunos mitos de los que se habla del peronismo, porque vamos a dar un adelanto. Dicen que Perón era un estatista y son mentiras, porque Perón, antes de ejercer el mandato como presidente, cuando ya sabía que era presidente, pidió una reunión con todos los empresarios argentinos. Él quería armar todo lo que eran las empresas del Estado, armarlas con mitad capital y mitad el Estado. Por supuesto, con el 51% para el Estado para poder tener la última palabra. Pero los empresarios argentinos no aceptaron. Porque siempre, y como hoy. Sí. Volvemos a repetir, por eso hay que conocer la historia para no volver a repetirla. Después, como las organizaciones no aceptaron las empresas participar, tuvieron que hacerlas todas del Estado porque no hubo. Pero Perón porque él hablaba del capitalismo empresario y del justicialismo como reparto. Claro. Bueno, pero eso lo vamos a dejar todo para el lunes, así que
Hoy saludamos a toda la gente que nos esté viendo, le agradecemos a todos, esperemos que les guste, esperemos que nos vean. Y bueno, y vamos a darle una impronta por ahí distinta a programas políticos. Claro, Porque no solamente un programa político de pregunta y respuesta, traer a alguien preguntable. Podemos hablar de muchas cosas, porque acá tenemos problemáticas comerciales, problemáticas del hogar, problemáticas familiares, problemáticas de trabajo, problemáticas de infinidad de bueno, cosas. y que yo creo que podemos solucionarlo, por supuesto tenés que estar en el municipio para poder solucionarlo, mucho más fácil de lo que parece. Sí. No vamos a ver mucho gide, pero no creo que lo vayan a poner en práctica lo que podamos decir, porque si lo pudieran poner en práctica ya lo hubieran hecho. Y sí, claro, creo que sí. Bueno, vamos a dejar la expectativa para el lunes. Dale. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias. Los esperamos a todos el lunes, que no recuerdo la fecha ahora, me parece que es 28 y hoy es 27, lunes 27 a las 18 horas. Acá estaremos con Walter y esperemos que alguien nos acompañe. Vamos a invitar. Tengo una invitación que si quiere venir el lunes, va a venir Julio Roja. Ya estuvimos hablando hoy a la mañana, me dijo que le avisara cuando venía, que va a hablar de lo que fue la dictadura en Maipú. Está bien. Una cosa muy importante, que mucha gente no la sabe. Y él es historiador y está escribiendo un libro. Que ya lo tiene prácticamente ahí cocinado. Le falta, me dijo, porque viste, hoy tenés que hacer una preventa para poder cubrir los gastos, porque sale un montón de plata. Y lo vamos a escuchar a Julio porque es muy interesante. Y es un tipo que se metió mucho, que investigó mucho y tiene muchas cosas para decir con respecto a eso. Y tiene muchas cosas más aparte del libro, porque el libro ya cerró y siguen apareciendo cosas. Exactamente. Hoy yo le hice un comentario de una familia que se había ido de Maipú perseguida por la dictadura y no la tenía él en el registro. Mirá. Así que bueno, vamos a darle letra para el segundo libro. Espectacular. Bueno, muchas gracias a la audiencia, muchas gracias Walter, muchas gracias a los chicos que están del otro lado y a la gente que nos ve o posiblemente nos va a ver.